Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Por Israel en Voz, el espacio semanal en el que nos acompaña Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, aquí una nueva semana, una nueva edición de este Por Israel en Voz para que puedas hablar a los oyentes de temas que tienes que contar, y en esta ocasión serán dos. Cerrarás con Lag BaOmer, pero antes nos vas a hablar de los 60 años que se cumplen de que un comando del Mossad se llevara a Adolf Eichmann de la Argentina. Así es. ¿Quién era Adolf Eichmann? Si bien es muy conocida la figura de este personaje, no está de más hacer una breve reseña. Era teniente coronel de las SS y era el encargado de llevar a cabo la solución final del problema judío, o sea, el exterminio del pueblo judío. Era él el que organizaba la concentración de judíos en guetos, los trenes, supervisaba el funcionamiento de los campos de exterminio. Alguien que inclusive poco antes del fin de la guerra le dijo a su colaborador más cercano, Dieter Wislitzeny, que saltaría contento a la tumba porque se llevaba detrás de él a más de 5 millones de judíos. Alguien que no podía escudarse en que cumplía órdenes, porque hubo muchas ocasiones en que demostró que el que tomaba las decisiones era él. Voy a citar 2 ejemplos. El caso de una judía italiana casada con un funcionario de la embajada italiana en Latvia, que intervino la misma embajada, el gobierno italiano, para que la soltaran, para que la dejaran irse, y Eichmann contestó: el caso de esta judía está resuelto, la he enviado al gueto de Riga. Y cuando Himmler dio la orden de cesar las deportaciones en el 44, Eichmann respondió deportando a los judíos de Hungría. Muy bien. Cuando termina la guerra, por intermedio del obispo Alois Hudal, un obispo austríaco adscrito al Vaticano, pro-nazi, Eichmann obtiene documentos a nombre de Ricardo Klement, y con esos documentos llega a la Argentina. Porque este detalle de los documentos falsos ahora se va a ver. En Argentina, con el nombre de Ricardo Klement, obtiene la ciudadanía. Vive tranquilo durante un tiempo, trabaja en Tucumán, después intenta varios negocios, finalmente termina trabajando en la Mercedes-Benz y es reconocido. No, se cuentan muchas historias de cómo fue reconocido, que un ciego que lo reconoció por la voz, que no se sabe exacto. La cuestión es que tanto el gobierno alemán como el austríaco como el israelí solicitan la extradición de Adolf Eichmann. Pero ¿qué pasa? En Argentina no había ningún Adolf Eichmann. Existía sí un señor Ricardo Klement. Aparte, ya se había pedido la extradición de Mengele, que se lo había localizado, y al día siguiente de que se solicitó la extradición, Mengele se traslada al Paraguay. O sea, se le avisó y se fue. ¿Qué decide hacer Israel? Muy simple. Ya que la Argentina no concede la extradición, basándose en el tecnicismo de que Adolf Eichmann no existía, la única forma que hay es secuestrarlo. Se envió un comando del Mossad, este comando lo secuestra y se lo lleva a Israel, donde es juzgado. Ahora bien, empecemos por una base. Argentina, como signataria del Acta de Chapultepec, en uno de los apartados de ese acta, se comprometía a no dar asilo a criminales de guerra.
Sin embargo, dio asilo a Pripke, Mengele, Eichmann, Dinko Sakic, o sea, toda una serie de criminales de guerra de la peor estofa. Segundo, el señor Eichmann obtuvo la ciudadanía argentina con papeles falsos. O sea, teóricamente era una apátrida. Según la ley inmigratoria, cualquiera que mienta con su documentación es privado automáticamente de la ciudadanía y debe ser deportado. Argentina no cumplió con sus propias leyes. Sin embargo, por ese mismo motivo, es que cuando se dio a conocer el secuestro, Argentina solo se limitó a una protesta, después se redactó un acta de compromiso. ¿Por qué? Porque se sabía que Israel, si bien había actuado dentro del territorio argentino teóricamente y legalmente, había una base ilegal por parte de Argentina al protestar por la captura de un criminal de guerra que ni siquiera figuraba como ciudadano, y es más, que no figuraba como existente dentro de la Argentina. ¿Por qué? Porque había entrado ilegalmente al país. Se cumplen 60 años, como dije, de ese secuestro. Eichmann fue juzgado, condenado y ejecutado en Israel. Bueno, y ese es el primer tema del que Israel Winicky nos quería y nos ha hablado hoy aquí en Por Israel en Voz, que finaliza con la celebración del Lag BaOmer, o al menos con la explicación de esta festividad. Sí, tiene dos motivos Lag BaOmer. Por un lado, uno de los más grandes sabios talmúdicos, Rabbi Akiva, según la tradición tenía 24.000 alumnos. ¿Cuál fue la enseñanza principal de Rabbi Akiva? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos alumnos aceptaron esa enseñanza, pero cada uno lo aceptaba desde su punto de vista. O sea, transmitía el amor hacia el otro en base a su forma de entenderlo. Y como cada uno tenía su forma de entenderlo particular, había discusión entre ellos. Conclusión, una plaga. Y esos 24.000 alumnos murieron. Y el día del Lag BaOmer, el día 33 del Omer, esa plaga cesó. Por eso se la festeja. Pero hubo otro alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, que comprendió que estuvo durante 13 años, en una cueva. Primero 12 años salió de la cueva porque era perseguido por los romanos. Voy a hacer una síntesis porque era perseguido. Había 3 sabios que estaban reunidos, entre ellos Rabbi Shimon. Uno dijo, miren qué obras maravillosas que están haciendo los romanos, caminos, puentes, baños termales. Rabbi Shimon dijo, sí, pero lo hacen para su propio beneficio, no para nuestro beneficio. Y el otro sabio se cayó la boca. Había un espía que los denunció. Al que alabó la obra de los romanos, se lo nombró para un cargo. El gobierno romano lo nombró para un cargo. Al que se cayó lo condenó al exilio. Y a Rabbi Shimon lo condenaron a muerte. Entonces se escondió en una cueva 12 años con su hijo Eliezer. Cuando salió de la cueva, vio que todo seguía como antes, o sea, los campesinos seguían arando la tierra, y él se indignó. ¿Cómo? Yo estuve 12 años estudiando Torá, encerrado en la cueva, y ellos siguen con su vida. ¿Dónde dejan la Torá? Y dicen que su mirada quemaba los campos. Entonces una voz del cielo dijo, Shimon, ¿saliste de la cueva para destruir mi mundo? Volvé a tu cueva. Volvió otro año más. Dentro de la cueva, Rabbi Shimon comprendió que el mundo no puede subsistir sin el trabajo, como no puede subsistir sin la Torá. Entonces, cuando salió su mirada,
en vez de destruir, construía, curaba. En la cueva escribió el libro base de la Cábala, el Zohar. Cuando llegó el día de su muerte, que es el día del Lag BaOmer, pidió que fuera declarado día de alegría. ¿Por qué? Porque en ese día su alma se iba a elevar hacia las alturas celestiales. Y ese día transmitió enseñanzas que nunca antes había transmitido. Y todo el mundo se llenó de luz. Por eso existe la costumbre de encender hogueras en recuerdo de Rabbi Shimon. Y también los chicos salen a jugar al campo con arcos y flechas. ¿Por qué? Porque durante la época de Rabbi Shimon Bar Yochai nunca se vio el arco iris. El arco iris es señal del fracaso humano. No nos olvidemos que la primera vez que apareció fue después del diluvio. Pero durante la época de Rabbi Shimon era una generación tan especial y estaba el mérito de Rabbi Shimon que protegía a la humanidad que nunca se vio el arco iris. Que el mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, más en esta época en que estamos sufriendo esta pandemia, proteja y ayude no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, y que el mundo de una vez por todas se llene de luz. Hag Sameach. Con la mirada y sobre todo con la palabra de Israel Winnicki se construye Por Israel en Voz cada semana aquí en Radio Sefarad. Y de ustedes y de él nos despedimos agradeciéndole como siempre participar cada semana aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima, Israel. Hasta la próxima, señores.